¿Por qué el negocio petrolero de Trump y la transición en Venezuela corren peligro en estos momentos? Hoy hablaremos de una investigación que el periódico estadounidense The New Yorker acaba de publicar sobre uno de los negocios más ambiciosos de la administración Trump, como lo es recuperar la industria petrolera venezolana. Pero, como veremos, hay un problema que podría arruinarlo todo. Quédense porque a los venezolanos este tema nos interesa. El informe con Santiago Contreras. En abril pasado, el director del Consejo Nacional de Dominio Energético de los Estados Unidos, Jerome Allen, llegó a Venezuela en el primer vuelo comercial directo desde los Estados Unidos en 6 años. Él fue recibido por funcionarios del gobierno interino con honores militares. Y cuando Allen bajó del avión, dijo que el negocio de la energía estaba avanzando a la velocidad de Trump. El mensaje fue claro: Estados Unidos quiere volver a bombear petróleo en Venezuela a gran escala porque hay mucho petróleo en el subsuelo y las inversiones potenciales para recuperar los campos petroleros y la infraestructura en general se proyectan en unos 100.000 millones de dólares. Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Históricamente, estas reservas fueron la fuente de riqueza del país y lo transformaron en una potencia regional. Los extranjeros venían para acá en busca de oportunidades y no era al revés, como ha ocurrido en este último cuarto de siglo, pero con Chávez y Maduro, la industria petrolera se desplomó, casi lograron acabarla por completo. En 2013, cuando Maduro asumió el cargo, Venezuela producía más de 2 millones de barriles diarios y hasta ahora es que está comenzando a despegar nuevamente la producción con un poco más de 1 millón de barriles al día, gracias a la participación de empresas extranjeras. La revolución, pues, inventó un cóctel perfecto para acabar, para destruir la industria. La politizó, la corrompió, además de la mala gestión y la provocación de fuga de cerebros. Ahora con Maduro afuera o fuera del panorama y Delcy Rodríguez como presidenta interina, la administración Trump ve una oportunidad de oro, y vaya que hay oro, mucho oro, por cierto. Estados Unidos ha importado 100 millones de barriles de petróleo por un valor de 8.000 millones de dólares. Pero aquí es donde viene el problema, uno muy serio y complicado, por cierto. Los mismos funcionarios que llevaron a Venezuela al colapso económico siguen en el poder y las instituciones del Estado siguen politizadas y corrompidas. Estas son las que están administrando actualmente la riqueza nacional. El periódico The New Yorker, en su reportaje titulado El punto débil de la estrategia petrolera de Donald Trump, cita al ingeniero venezolano Luis Pacheco, quien trabajó unos 16 años en PDVSA. Él afirma haber visto cómo empresas fantasma vinculadas al régimen desviaban miles de millones de dólares en exportaciones petroleras. ¿Recuerdan ustedes las revelaciones que hizo The New York Times hace un par de meses de que por cada dólar petrolero que ingresaba, uno iba al Banco Central y el otro se lo cogían? El ingeniero Pacheco sostiene que las actuales autoridades se presentan como interlocutores confiables ante el gobierno de los Estados Unidos, ante las empresas petroleras internacionales y también ante los negociadores. Pero resulta que ellos mismos son los culpables de lo que sucedió estos últimos años en el país. Por su parte, el ex embajador
de los Estados Unidos en Venezuela, James Story, citado también por el periódico The New Yorker, señala que Delcy Rodríguez estuvo 13 años dentro del sistema que llevó al país a la ruina. Él dice que eso no significa necesariamente que sea una capitalista acérrima ahora, pues ella en su criterio solo estaba esperando el momento. Luego está el plan de 3 fases de Donald Trump para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. Y la pregunta que se hacen muchos venezolanos es si es hacia dónde va esta transición, hacia dónde conduce esta transición. Obviamente que lo que la mayoría del país quiere, según lo indican todas las encuestas serias e independientes, es que haya elecciones y que la transición conduzca hacia la democracia. El problema es que Trump ha mostrado un poco interés en promover elecciones en Venezuela. Ahí está realmente el problema de fondo. Según el economista venezolano Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina de la Universidad de Rice, entrevistado también por The New Yorker, él dice que aunque la infraestructura está deteriorada y hay muchos problemas que abordar, sigue siendo una oportunidad casi sin ningún parangón en el mundo, y que el petróleo venezolano es un muy buen negocio para cualquier inversionista, pero que el problema sigue siendo el gobierno actual. Pero esa oportunidad, dice Monalvi, también tiene una fecha de vencimiento. Encuestadoras como Megaanálisis muestran que la actual presidenta Delcy Rodríguez sigue siendo muy impopular en el país. Por eso, pues lógicamente no quiere que haya elecciones pronto. Mientras que María Corina, que cuenta con el apoyo mayoritario de la población, pues no ha podido regresar al país. Ha prometido que lo hará, pero aún no lo hace porque Estados Unidos pues no le da el plácet. Por otro lado, tenemos a una población hambrienta pasando necesidades, padeciendo la descomunal inflación que se come cualquier salario en el país. El 80% de los venezolanos vive en pobreza. La gente en su mayoría apenas alcanza a sobrevivir con unos $130 mensuales. Eso estamos hablando de los que trabajan, de los que tienen un ingreso. Los demás no. ¿Cómo se sostiene entonces el negocio petrolero en Venezuela, que es multimillonario, cuando el 90% de la población no ve beneficios alguno del petróleo? El hambre no espera, dice el empresario Ricardo Rauseo, quien también fue entrevistado por The New Yorker. Él trabajó para PDVSA. Dice que no se puede mirar a la gente pobre que pasa necesidades todos los días y decirle que primero hay que invertir en los pozos petroleros, bueno, y que el hambre de ellos espere un poco más. Y están también los inversionistas que estudian muy bien dónde colocan su dinero. En Venezuela, el negocio petrolero depende de un grupo muy pequeño de gente en el poder, y eso pues conlleva un riesgo altísimo. La inversión en todas partes necesita instituciones sólidas, necesita de confianza, necesita de leyes que no se cambien según la dirección del viento. Pero el factor que lo decide todo definitivamente es Estados Unidos, es decir, Donald Trump. El presidente Trump tiene 1 año y medio en el cargo. Las perspectivas republicanas para las elecciones de noviembre, las elecciones legislativas, no pintan muy bien para los republicanos, por no decir que pintan negras, a menos que haya en estos próximos meses un cambio de timón, se arregle la economía, baje la inflación y se deje en paz a los migrantes hispanos. De otra manera, Trump no va a contar con el apoyo que obtuvo de los hispanos en las elecciones
presidenciales. Los demócratas ya han solicitado investigaciones sobre la gestión de las exportaciones de petróleo de Venezuela por parte del gobierno de Trump. Aquí el gobierno, mientras tanto, está jugando con los tiempos, pues necesita ganar tiempo. El ex embajador James Story dice que la presidenta interina Delcy Rodríguez cuenta con 4 factores en este momento a su favor. El primero es una pérdida de interés por parte de Trump en acelerar la transición. El segundo es que él se distraiga con otro asunto de política exterior. Irán, por ejemplo. Una derrota republicana en las elecciones legislativas de noviembre, que allá les dicen de medio término, y el fin del mandato de Trump. Según James Story, 2 de esas cosas pues ya han sucedido. La investigación del sitio web llamado Político sobre una serie de operadores políticos y lobistas que actuaron desde el inicio del gobierno de Trump e incluso durante el gobierno de Joe Biden en favor de sostener a Maduro en el poder, contratados, por cierto, por acreedores, los bonistas de la deuda venezolana, la mayoría de la cual es ilegal, por cierto, fueron contratados también por la petrolera Chevron y un empresario llamado Harry Sergent III. Eso explica por qué ha sido tan difícil para los venezolanos desmontar el régimen socialista durante todos estos años, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, de las elecciones, de la presión ciudadana que ha habido. Definitivamente, pues, el régimen estaba blindado por todos lados, incluso después de que Trump lanzó su operación militar, Resolución Absoluta, que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Quienes abogaban por el sostenimiento del régimen se han salido con la suya, porque el único derrocado fue Maduro y sus aliados en el país, bueno, también en el exterior. Ya ven ustedes a Zapatero. Los miembros de otros clanes pues siguen en el poder. Eso no quiere decir que no estén ocurriendo cambios. Claro que los hay, claro que se están registrando cambios, pero no al ritmo deseado ni todos apuntando en la misma dirección. Lo que sí se observa es una mutación táctica del régimen para seguirse sosteniendo en el poder. Y uno se pregunta, ¿acaso Estados Unidos le hizo el 3 de enero un favor a quienes veían a Maduro como un verdadero estorbo para sus intereses y ambiciones? ¿Hubo acaso una coincidencia de intereses? Bueno, en algún momento esto se sabrá, ¿no? La otra pregunta que surge es, ¿con quién es más fácil negociar? ¿Con quien está dispuesto a entregarte toda la riqueza del país con tal de quedarse en el poder, o con alguien que negocie contratos petroleros, compras con licitación y leyes que favorezcan a Venezuela, y no desde una posición de subordinación, sino desde una posición de legalidad, una posición de empoderamiento que da la legitimidad electoral y política y legal? Es decir, alguien que se haya ganado unas elecciones. La respuesta obvia entonces es que quiere Estados Unidos amarrar todo primero con el actual gobierno y luego sí, cuando haya obtenido lo que quiere Trump, sí podría permitir que se hagan unas elecciones, tal vez a finales de 2027 o quizás para el 2028, porque los negocios definitivamente pesan más que la democracia. En eso tenemos que estar claros. Quizás por eso no hay prisa en el proceso de transición, y eso el gobierno interino lo sabe. Un periodista le preguntó hace algunas semanas a Delcy Rodríguez cuándo esperaba celebrar elecciones en Venezuela, y su respuesta fue: no lo sé,
algún día. La visión del presidente Donald Trump sobre la importancia estratégica del petróleo venezolano ciertamente que es acertada, ya que si Venezuela logra aumentar su producción a los niveles de la Cuarta República, el país podría convertirse en un actor clave en los mercados petroleros mundiales. El problema es que no hay suficiente confianza institucional aún en Venezuela y todavía hace falta el dinero necesario para las inversiones que se requieren. Entonces, ¿por qué la estrategia petrolera de Trump podría fallar, como advierte el artículo o el reportaje de The New Yorker? Porque esa estrategia está construida sobre arenas movedizas, porque apuesta mucho dinero a un liderazgo que no tiene legitimidad y porque está buscando riqueza rápida sin darle paso a la democracia. Y bueno, en ningún negocio, ni en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo, funciona a largo plazo con una combinación de factores negativos como se está observando en Venezuela, por mucho que cambien leyes y que atiendan todo lo que está pidiendo Estados Unidos, eso no es suficiente para un inversor. Para traer 5, 10, 15 mil, 20 mil millones de dólares, piden un poco más de garantías. Trump prometió 100 mil millones en inversiones para Venezuela, pero sin una verdadera transición democrática, sin instituciones fuertes, sin un liderazgo legítimo. Esos números son solo eso, números. Hay quienes piensan que el capital también es pragmático y que algunos no esperarán condiciones óptimas para invertir y están dispuestos pues a correr el riesgo, como es el caso de General Electric, que primero dijo que no veía condiciones para invertir en la recuperación del sistema eléctrico nacional y que no sabía cómo le iban a pagar. Y ahora dijo que sí, firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno. Vaya usted a saber qué le ofrecieron. The New Yorker, en su reportaje, ha documentado de forma magistral cómo los incentivos económicos y políticos en este momento en Estados Unidos y Venezuela están en conflicto. Si el ala dura de la administración Trump, que lidera Marco Rubio, no logra imponer su tesis de una transición más fluida, más rápida, pues este proceso podría tal vez alargarse peligrosamente. Eso no quiere decir que el país volverá a ser el mismo como algunos sueñan, el mismo que antes del 3 de enero. Ese país y ese régimen definitivamente no van a volver jamás, como ni tampoco lo van a hacer Maduro ni Cilia, como algunos piden. El expediente penal es demasiado grueso, el que hay allá en la Corte de Nueva York, y está bastante documentado y ahora pues parece que tiene otros colaboradores, personas que van a agregarle un poco más de información al expediente contra Maduro y contra Cilia. Esto según lo señalan algunos juristas expertos, de modo que ganen o pierdan los republicanos las elecciones legislativas de noviembre, se quede o se vaya Trump en los próximos 2 años y medio, el cambio y la intervención militar, política y económica en Venezuela por parte de los Estados Unidos va a continuar. Eso es un asunto económico y un asunto geopolítico. Amigos, hasta aquí nuestro análisis. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo programa.